Buenos días, emprendedores. Hoy estamos nuevamente en nuestra sección de emprendimiento paso a paso. El día de hoy vamos a ver tres tópicos: estructura de costos, flujo de ingresos y estado de resultados. ¿En qué se dividen los primeros dos? Es decir, en qué se divide estructura de costos y flujo de ingresos, y qué puedo conseguir a partir de estos dos en el estado de resultados. Vamos allá. En primer lugar, vamos a partir con la estructura de costos. La estructura de costos es cómo se distribuye el dinero o la plata que yo uso para entregar mi solución. Cosas en las que yo gasto generalmente. Cosas como la luz, la electricidad, los materiales, la implementación. Si yo, por ejemplo, construyera autos, la luz y la electricidad, o sea, el metal sería uno, el vidrio quizá, etcétera. Por otro lado, quiero contarles acerca de dos conceptos fundamentales que vienen junto con la estructura de costos, que es el dinero que yo gasto en entregar mi solución. ¿Cuáles son estos dos? Primero, son los costos fijos, que son los costos que todos los meses es igual, o todos los años es igual, que podría entenderse como aquellos costos que no cambian con el aumento de la cantidad. Es decir, que si yo vendo un auto o vendo 1000 autos, el costo fijo va a ser siempre el mismo. ¿Y eso cuáles podrían ser costos fijos? Por ejemplo, si yo tengo un taller, el arriendo del taller, la luz del taller, quizás la maquinaria. Y por otro lado, tenemos los costos variables, que son los costos que efectivamente cambian con el aumento de las cantidades, que podrían ser, si yo construyera autos, por ejemplo, metales, las ruedas, los frenos, etc. El tiempo, por ejemplo, si yo en vez de entregar un bien que es un auto, yo ofrecer un servicio, cada vez que yo entrego ese servicio necesito tiempo para hacerlo. Entonces ese tiempo también cuenta como un costo variable. Bien, en segundo lugar vamos a ver el flujo de ingresos. El flujo de ingresos es, estábamos hablando recién de los costos, que era el dinero que yo pierdo, o sea, que yo gasto al final para hacer mi solución. Bueno, los flujos de ingresos es el dinero que yo obtengo, es decir, lo que me pagan. Dicho esto, me gustaría también nuevamente queremos hacer dos distinciones. Por un lado están los costos operacionales y por otro lado están los costos no operacionales, o sea, no los costos, sino que los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. ¿Cuál es la diferencia? Que los ingresos operacionales son aquellos que yo recibo de, por ejemplo, si estoy vendiendo autos, como el ejemplo que usamos antes, por vender autos. Que en este caso sería, si uno tiene un servicio, la venta del servicio. Si uno tiene vende un bien, la venta del bien, etc. Esos son operacionales, de la operación. Por otro lado están los no operacionales, que son otras fuentes de ingreso que muchas veces algunas empresas también tienen. Volviendo al ejemplo de los autos. Yo vendo autos, pero también es cierto que yo necesito metal para hacer esos autos, ¿no es cierto? Bien, los ingresos no operacionales es, por ejemplo, a mí me sobra metal que yo ya no puedo usar. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Sabes qué? Me sobran estos metales y lo que voy a hacer es vendérselos. Es decir, los materiales que yo ya no uso, los puedo vender de nuevo. O, por ejemplo, si yo fuera a entregar un servicio y fuera un médico o fuera un masajista, podría decir que las principales profesiones que a mí me van a pedir mis servicios son, no sé, abogados. Entonces resulta que los abogados tienen altos índices de estrés. Entonces yo voy y le vendo esa información a bufetes de abogados, ISAPRES, hospitales, etc. Un último detalle. Dentro de los ingresos yo recomiendo dos cosas. En primer lugar, es importante buscar más de una fuente de ingreso. A veces una solución te permite tener más de una forma de venderla o más de una forma de cobrar por ella. Por ejemplo, no sé, yo limpio autos. Entonces, quizás no solamente puedo venderlo de manera unitaria, sino que yo también puedo vender un pase mensual. Además, les recomiendo, ya bueno,
cerramos esa idea. Buscar más formas de tener ingresos operacionales, ¿ok? Vendo autos, quizás venderlo de una manera o venderla de otra. Por otro lado, también es importante que busquen los ingresos no operacionales. Es decir, ¿qué me sobra? ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué otras tareas puedo yo facilitarle a alguien a partir de entregar la solución que yo ya hago? Esto es fundamental porque le va a entregar quizá ayuda en cierto momento en lo que su operación esté más como más caída. Finalmente, les recomiendo enfocarse en uno solo. Más allá que tengan varios, dirijan toda su energía principalmente a uno. Porque si no ocurre que uno abarca mucho y termina entregando un mal servicio en todos ellos, por lo tanto no va teniendo tantos ingresos. En tercer lugar, vamos a ver el estado de flujo de resultados. Puede sonar un nombre muy raro y complicado, estado de flujo de resultados, pero en realidad es súper simple conociendo los dos conceptos que les acabo de explicar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, simplificado, es agarrar nuestros ingresos, que es lo que diferenciamos los operacionales y los no operacionales que vimos recién, y nuestros costos, tanto los fijos como variables, y los restamos. Es decir, a los ingresos les resto los costos y voy a tener mi estado de flujo de resultados. Es importante que esos números sean del mismo tiempo. No me sirve que yo agarre los ingresos de un mes y se los reste y le reste los costos de otro mes. No. Si voy a hacerlo de junio, tienen que ser los 2 de junio. Dicho eso, es importante que ustedes agarren sus ingresos, agarren sus costos, idealmente los dividan por los costos y los ingresos de cada unidad y vean cuántas unidades de su bien o de su servicio necesitan para que el resultado sea cero. ¿Por qué es importante esto? Este es un concepto que se llama equilibrio, o sea, que se llama equilibrio, ¿se llamará? Bueno, pero lo importante de este concepto es que a partir del cero, ustedes van a empezar a tener utilidades. Entonces ya saben que si quieren ser competitivos en el mercado, tienen que partir de eso en adelante. Otra cosa, ustedes se van a ir dando cuenta que con el aumentar de las cantidades, es decir, que si yo vendo 1000 autos, los costos fijos van a ser cada vez menos importantes. Porque si yo tengo costos, si yo vendo 1000 autos, no sé, pues digamos que cada auto sale 10 pesos, son 10.000 pesos que yo gasto en construir mis autos. Y resulta que mis gastos fijos son de 100. Bueno, si gasto 10.000 pesos en autos, o sea, en los materiales de los autos, en la construcción, 100 pesos es muy poco. Por otro lado, si yo hiciera menos autos, y yo hiciera, por ejemplo, 3, 4 autos, bueno, ahí ya tengo que son 3 por 10, son 30, y 30 en comparación con 100, resulta que 100 es muy pesado y me va a afectar mucho el precio. Entonces, ahí hay que darse cuenta que a medida que yo aumento los números de venta, el costo fijo se va a hacer cada vez más pequeño. Y eso es importante saberlo porque a veces uno se asusta con emprendimientos que son, podríamos decir, grandes, que necesitan invertir mucha plata. Uno se asusta y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tener que gastar todos los meses 10.000. Pero resulta que si yo logro vender cierta cantidad en adelante, esos costos fijos ya no van a ser tan trascendentes. Bien, finalmente entramos en el resumen de hoy. El resumen entonces es lo que hemos visto. Vimos estructura de costos, que es la plata que yo gasto para entregar mi solución, que la vamos a dividir en dos. Por un lado, los costos fijos, que son los costos que son iguales todos los meses, como el arriendo de la luz, y los costos variables, que son los que van cambiando conforme cambia la cantidad. Que podría ser el metal que dijimos, los guantes que usan los médicos, etc. En segundo lugar, vimos el ingreso. Y los ingresos también lo dividimos en dos, operacionales y los no operacionales. Los operacionales son los que tienen que ver con la operación. Es decir, si yo vendo autos, los operacionales son los autos. Si yo atiendo pacientes, soy médico, lo operacional es la cantidad
de pacientes, es cuánta plata me entregan a mí los pacientes. Ahora, por otro lado, están los no operacionales, que ya dijimos que eran aquellos que se obtenían a partir de detalles que uno puede tener en la operación, pero que también son muy importantes. Por ejemplo, los datos que puede agarrar un médico, la lata que sobra, etc. Y dijimos también que cuando uno tiene esos dos y los resta, va a poder alcanzar lo que nosotros vamos a llamar estado de resultado, que es la resta de estos dos, nada más. Y cuando uno llega a ese estado de resultado, había que investigar con cuánto yo iba a obtener cero. Es decir, la cantidad de bienes o servicios que yo necesito vender para que mis ingresos sean iguales a mis costos. De modo tal que yo sé que a partir de esa unidad empiezo a tener utilidad y por lo tanto empiezo a ser más competitivo. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.